Si ya todos lo tienen, lo leemos todos juntos en el nombre poderoso de Jesús. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras Debilidades. pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Lo leemos de nuevo. Y de igual manera El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. amén. Oramos. Señor Jesús, bendito Dios Todopoderoso, gracias por esta porción de su palabra, Señor. Sea su Espíritu Santo hablando nuestras vidas en esta mañana, Señor, y que todos podamos salir bendecidos, fortalecidos y edificados, y que todo lo que hagamos en este lugar, Señor, sea para la gloria y alabanza de su nombre. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Aleluya. Puede dar un fuerte aplauso a nuestro Dios Todopoderoso. Aleluya, porque Él está en este lugar, bendiciéndonos. Aleluya. Y bueno, en este día, pues el Señor ha puesto este mensaje en mi corazón para edificar la iglesia. Recuerden que, bueno, cada uno de nosotros, pues tiene una debilidad. Así como dice el apóstol Pablo, uno de los apóstoles que más expresa sus debilidades, sus enfermedades, amén. Y él dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, amén. O sea, está diciendo que todos nosotros tenemos debilidades, amén. El que diga que no tiene ninguna debilidad, bueno, es mentiroso. Aleluya. Porque somos seres humanos, somos seres falibles, somos seres que estamos expuestos a diferentes tipos de tentaciones. Amén. Entonces el apóstol Pablo dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Él se incluye, dice, yo también soy débil, yo también tengo debilidades. Amén. Ahora hay de debilidades a debilidades. Amén. Debilidades físicas, debilidades emocionales o debilidad en el carácter. Por eso es que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos de ser procesados en nuestra vida para que Dios forme en nosotros ese carácter que nosotros necesitamos para poder crecer, para poder servir a Dios, amén, y para ser de bendición a otros. Amén. Amén. Entonces nosotros como líderes, pues con más razón necesitamos tener esa fortaleza, tanto física como emocional, como esa fortaleza en nuestro carácter. Amén. ¿Por qué? Porque somos líderes. Y algunos piensan, amén, especialmente miembros, amén, que dicen, no, pues el hermano es el líder, la hermana es la líder, amén, es la promotora, es el promotor. Y ellos siempre son fuertes, ellos no tienen debilidades, ellos, pase lo que pase, ellos tienen que estar firmes, porque son líderes, amén. Pero la Biblia dice que aún los líderes tuvieron debilidades, grandes líderes, amén, gloria al Señor. Y bueno, estudiando la palabra del Señor, y aquí voy a hacer un pequeño comercial, aleluya, estudiando la palabra del Señor Jesús sobre las debilidades, amén, pude encontrar grandes hombres de Dios, líderes que tuvieron una debilidad, amén. Entonces, pues Dios me permitió escribir este libro que se titula La debilidad de un líder pone en riesgo la estabilidad de un reino. Gloria a Dios. Amén. Entonces nosotros como líderes, si tenemos una debilidad y no la reconocemos y no trabajamos en ella, ponemos en riesgo la estabilidad de un reino.
ponemos en riesgo la estabilidad primero de nuestra familia, porque es con la que convivimos todos los días. Amén. Amén. Si nosotros no trabajamos con esa debilidad que tenemos, ponemos en riesgo la estabilidad de nuestra congregación. Amén. Amén. Y eso lo vamos a estar viendo más adelante. Aleluya. Pero pues el Señor pudo enseñarme algunas debilidades. En este libro solamente escribí 7 debilidades. Amén. De los hombres más importantes, como fue Moisés, David, gloria al Señor. Son debilidades que nosotros siempre hablamos lo mejor de David, porque realmente fue el mejor adorador. Amén. El hombre conforme al corazón de Dios, pero tuvo debilidades. Amén. Y una de las debilidades más conocidas, usted sabe cuál es. Amén. ¿Cuál fue la debilidad más conocida de David? Cuando adulteró. Amén. La debilidad, aleluya, de David, la más conocida, es precisamente esa, que es cuando cayó en adulterio. Amén. Que fue un pecado sexual. Aleluya. Pero hay otra debilidad de David. Amén. Que muchos no la han pues contemplado, predicado, y a mí me llamó mucho la atención esto y lo estudié a fondo, porque también el sentimentalismo es una debilidad. Y ese sentimentalismo, esa debilidad emocional, pone en riesgo la estabilidad de un reino. Porque David, a causa de esa debilidad emocional, puso el reino, puso al pueblo de Israel en manos de un hombre malvado, por causa de sus sentimientos. Entonces, un líder obviamente va a tener debilidades, pero si nosotros trabajamos en ellas y sobre todo nos ponemos en manos de Dios, pues Dios nos va a ayudar. Amén. Amén. Porque hay diferentes tipos de debilidades. Las más comunes, bueno, pues son las físicas, o son podemos decir las más sencillas y las que todos los días nosotros tenemos esa debilidad. Algunos con la alimentación, aleluya, que nos encanta el pan, y esa es nuestra debilidad, y el médico te dice no comas pan, pero eres débil, te ponen una pieza de pan, amén, y una taza de café, y eres débil. Amén. Amén. Aleluya. Menos, digo, yo soy débil en esa área. Yo no sé si a usted le dicen aquí está un pan y un café, y usted dice no, yo no quiero eso porque yo me estoy cuidando. Estamos con usted. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, la debilidad es la incapacidad de resistencia ante una situación. Amén. Algo sencillito, el café con pan. Amén. Sabemos que todo en exceso es malo. Amén. Pero algunos, por su situación de salud, pues no pueden o no podemos comer tanto dulce. Amén. Pero nos ponen ese pan, nos ponen esa rebanada de pastel, esa rebanada de pay, aleluya, o de flan, y es nuestra debilidad. Amén. Amén. Y tenemos que trabajar en ello. Algo tan sencillo, ¿por qué? Porque si no trabajamos en esa debilidad, estamos afectando nuestro cuerpo. Amén. Amén. Y el cuerpo, la Biblia dice que es templo del Espíritu Santo, y lo tenemos que cuidar, y muchas veces no lo cuidamos como debemos. Amén. Aleluya. Entonces, esa es una debilidad, la más común. Pero le digo, hay debilidades emocionales, como esta del rey David, muy poco conocida, después la estaremos predicando. La falta de carácter es una debilidad, algo que no debe de tener un líder. Amén. Un líder debe de tener carácter. Amén. Entonces, por eso es que, como predicaba nuestro hermano Pedro, Dios es el que pone a los líderes. Porque si es el hombre el que lo pone, se puede equivocar, puede poner a un hombre o una mujer en un liderazgo, pero si este hombre o esta mujer, este hermano o esta hermana, no ha sido moldeado su carácter, no tiene el carácter de Cristo, lo único que va a hacer es destruir la iglesia por su falta de carácter.
Amén. Amén. Entonces, como es Dios el que escudriña los corazones, como dice el apóstol Pablo, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Amén. Entonces Dios conoce nuestros corazones porque ya los escudriñó, ya los pesó en balanza y dijo: este ya está moldeado, este ya tiene el carácter de Cristo. Amén. Este está físicamente bien, emocionalmente bien, ya puede ser un líder. Amén. Entonces, a veces nos preguntamos: ay, ¿por qué hasta ahora, después de 8 años de estar aquí, apenas me dan un liderazgo? Porque antes no teníamos carácter. Amén. Pero ya con todos los procesos que por los que Dios nos pasó, como predicaba también nuestro pastor, fuimos afinados, amén, como la plata, pasados por el fuego, sacando las escorias de nuestro corazón, de nuestra vida, y bueno, ya Dios vio que ya estamos bien para liderar, amén, para ser un buen líder. Pero a pesar repito, de ser líderes ya, porque Dios nos puso, siguen habiendo debilidades en nuestra vida. Amén. Ahora lo importante es que nosotros reconozcamos cuáles son esas debilidades. Amén. Repito, algunos dicen: no, yo no tengo ninguna debilidad. Pero el que dice eso, ahora hay un dicho popular que dice: cae más pronto un hablador que un cojo. Entonces el que dice: no, yo no soy débil, yo soy fuerte, a mí nadie me derriba, a mí nada me incomoda, a mí nada, es el primero que vamos a ver en el piso. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, reconocer y confesar al Señor: Señor, esta es mi debilidad y yo quiero trabajar en ella. Porque primeramente para agradarle a Dios, después para hacer un buen trabajo dentro del liderazgo, dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Amén. Entonces, ¿quién nos va a ayudar en nuestra debilidad? El Espíritu Santo. Por eso es importante que todos estemos llenos del Espíritu Santo. Amén. Amén. Es de suma importancia porque Él es el que nos va a ayudar en nuestra debilidad. Amén. Entonces, repito, hay muchas debilidades. Gloria al Señor. No sé si usted me puede ayudar con algunas que se le vengan a la mente. Amén. ¿Qué tipo de debilidad podemos estar pasando o que alguien usted conozca? No, la debilidad de tal persona o de tal familiar es y no ha podido salir de eso. Amén. El carácter es una debilidad. Amén. La debilidad en el carácter. La tentación. Amén. En la tentación. La comida. La comida, gloria al Señor Jesús. Amén, gloria al Señor. Un sinfín de debilidades, amén. Pero hay algo que el apóstol Pablo también menciona, y lo menciona en 3 cartas diferentes a las iglesias, y esto es importante que lo sepamos, porque muchas veces creemos que todas las correcciones, las exhortaciones son para los que están en el mundo, los que están afuera. Pero no, el apóstol Pablo se las escribe a las iglesias, a la iglesia de Corinto y a la iglesia que está pastoreando Timoteo. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque es importante que primero seamos sanados los que estamos en la iglesia. Amén. Porque también se dice y se critica mucho, ¿no? Y esa famosa frase de que ay, que la iglesia, que hay puros hipócritas. No, hay puros que tal vez sí fuimos, pero hemos venido aquí para ser transformados. Amén. Y Dios cada día está trabajando en nosotros para cambiarnos, para sanarnos y para transformarnos. Amén. Entonces, todos venimos a eso. Aleluya. Pero hay quienes sanan más rápido, hay quienes tardan más. Amén. Entonces, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, gloria al Señor, sobre las debilidades, pero menciona una en especial, y yo sé que usted conoce estos textos, aleluya, cuando el apóstol Pablo dice que la raíz de todos los males es
el amor al dinero. Amén. También el mismo Señor Jesús dijo que no podemos servir a dos señores, no podemos servir a Dios y a las riquezas, mencionando el dinero. Amén. Pero el apóstol Pablo se enfoca más y dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Amén. Ahora, ¿quién de nosotros no ha tenido debilidad por el dinero? Yo creo que todos. Amén. Y más cuando estábamos fuera del camino del Señor. Cuando teníamos tal vez un trabajo y había la oportunidad de hacer algo para que te quedaras con un dinero extra. Amén. En otras palabras, es robar. Aleluya. Amén. Amén. Entonces, cuando conocimos al Señor, pues ya eso lo dejamos de hacer. Pero el enemigo es astuto y conoce tu debilidad. Y si tu debilidad es el dinero, pues te va a poner donde hay dinero. Amén. Te va a poner, aleluya. Yo no sé si a usted le ha pasado que te dan cambio de más en alguna tienda, en algún Oxxo. Amén. Y cuando no sabemos, decimos, es bendición. Amén. Pagaste con uno de a 100, te dieron cambio de 500 y decimos, es bendición. Pero no es bendición. Fue una tentación del enemigo y caímos por nuestra debilidad al dinero. Amén. Entonces, pareciera algo sencillo, pero a Dios eso no le agrada. Amén. El Señor Jesús quiere que todo nuestro pensamiento, nuestro corazón, todas nuestras fuerzas sean para adorarle a Él. Todo nuestro amor, dice que tenemos que amar al Señor con todo nuestro corazón. Pero si ese amor o todo lo que hay en nuestro corazón es amor por el dinero, pues a Dios no le agrada. Amén. Y más cuando nos quedamos con algo que a Dios le pertenece. Aleluya. Amén. Y podemos recordar a Judas Iscariote, que era, la Biblia dice que era el tesorero, que él guardaba las ofrendas. Amén. Pero también la Biblia dice que él sustraía de la bolsa de las ofrendas. Ahora, ¿usted cree que el Señor Jesús no lo sabía? Sí lo sabía. Amén. Amén. Pero pues nuestro Dios es grande en misericordia. Aleluya. Y pues Él no lo juzgó, no lo condenó. Pero algo que sí nos enseña la Biblia es que cuando nosotros amamos el dinero y peor aún nos quedamos con algo que es de Dios, lo próximo que viene a nuestra vida es la muerte, porque eso pasó con Judas. Amén. Judas se quedaba con las ofrendas que eran de Dios. Amén. Ese amor al dinero, esa ambición, lo llevó a la muerte. Y una muerte terrible. Amén. Porque la Biblia dice que él solamente se iba a ahorcar, se iba a colgar. Amén. Que puso una cuerda a una rama de un árbol, se ató la cuerda al cuello y él pensó que nada más se iba a ahorcar, pero no. La Biblia dice que la cuerda se reventó y él cayó al precipicio y se hizo pedazos. Amén. Amén. Así lo dice la Biblia. Se hizo pedazos su cuerpo y todas sus entrañas quedaron regadas en ese monte. Amén. ¿Por qué? Porque le robó a Dios. Aleluya. Tomó lo que le pertenecía a Dios y ese fue su castigo. Otro ejemplo que tenemos en la Biblia es sobre Ananías y Zafira. ¿Qué les pasó? Se murieron también. Amén. ¿Por qué? Por haberse quedado con lo que ya era de Dios. Amén, amén. El apóstol Pedro les dice, era tu dinero. Amén. Si no lo querías dar, pues no lo hubieras dado, era tuyo, quédatelo, era tu terreno, te lo hubieras guardado. Pero dijiste, esto va a ser para Dios. Pero ya cuando lo ibas a entregar, le quitaste. Amén. Amén. ¿Y qué pasó? Le dijo Pedro, no me estás engañando a mí. Quisiste engañar al Espíritu Santo y al Espíritu Santo nadie lo engaña. Amén, amén. Amén. Entonces Pedro
le dice primero a Ananías, que fue el primero que llegó, y fue el que cayó muerto. Se puso de acuerdo con la esposa, llega la esposa y también cae muerta. Amén. Amén. Entonces, debemos de analizar esto, porque a veces pensamos que el quedarnos con algo que es de Dios no va a pasar nada. Amén. Pero no podemos engañar a Dios. Amén. Lo que es de Dios se respeta. Amén. Amén. Entonces, algo que en esta enseñanza yo pude aprender, aleluya, es que nosotros oramos por todas las necesidades. Amén. Oramos por los líderes, oramos por los ministerios. Amén. Pero al menos yo no he escuchado que se ore por los tesoreros, que son los que tienen esa tentación en sus manos. Amén. Que son los que guardan el dinero de Dios. Amén. Así como Judas tenía esa ambición y esa tentación por el dinero y sustraía de las ofrendas. Amén. ¿Cuál fue su final? De la misma manera, Ananías y Zafira terminaron mal. ¿Por qué? Por la ambición al dinero, por la tentación al dinero, por el amor al dinero, y tomaron algo que no les pertenecía y cayeron muertos los dos. Amén. Ahora, al principio yo mencionaba que una debilidad de nuestra vida que no trabajamos, hablando especialmente del dinero, porque ese es el tema, este es el primer tema, gloria al Señor. Entonces, el amor al dinero destruye no solamente tu vida natural, sino que destruye también tu vida espiritual, destruye a tu familia y destruye tu congregación, hablando a la iglesia. Amén. Porque hoy vamos a ver un ejemplo, aleluya, y voy a pedirle que vaya conmigo al libro de de Josué. Porque a causa de la ambición y del amor al dinero, toda una familia fue destruida, pero por causa de una sola persona, por el amor al dinero que tenía esta persona. Amén. Por no trabajar en esa debilidad que tenía, gloria al Señor, este varón fue muerto. Aleluya. Gloria al Señor. Dice, vamos a leer el capítulo 7, del verso 19 en adelante. Amén. ¿Ya todos lo tenemos? 7:19. Josué 7:19. Amén. Dice, entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 ciclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo del medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué:
¿por qué nos has turbado? Túrbate Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Santo Dios. Amén. Por la debilidad de un hombre. Ahora, en el capítulo anterior, si usted lo puede leer en casa, el pueblo de Israel, usted sabe que siempre se levantaron pueblos enemigos en contra de él. El pueblo de Israel, bueno, siempre tuvo la victoria cuando el Señor estaba con ellos. Amén. La Biblia dice que Dios es el que da la victoria. Nosotros la peleamos la batalla, pero Dios es el que da la victoria. Amén. Entonces estaban peleando con un pueblo, aleluya, y el pueblo de Israel pierde la batalla. Al perder la batalla, obviamente pierde hombres de guerra, pierde soldados. Amén. Entonces Josué, que era el líder, ora y le dice: Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué estamos perdiendo la batalla? Y pues él orando, postrado. Bueno, el Señor no contesta. Vuelven a pelear y otra vez pierden la batalla, pierden hombres, mueren muchos soldados. Entonces la Biblia dice que Josué rasga sus vestiduras, se postra en tierra, pone su rostro sobre la tierra y empieza a clamar al Señor y le dice: Señor, ¿por qué hemos perdido esta batalla? Mira, Señor, nos han vencido. Mira cuántos hombres de guerra hemos perdido. Señor, ¿por qué no nos diste la victoria? Y entonces el Señor le responde: porque en medio del pueblo, ahora dijo, porque el pueblo ha pecado. Pero leyendo estos dos capítulos, yo veo que el único que pecó fue Acán. No pecó todo el pueblo. El Señor dijo: van a ir a pelear con tal pueblo y todo el botín, todo el oro, la plata, el bronce y todo el botín que recojan es para mí, dijo el Señor. Amén. Dijo: van a vencer a ese pueblo y todas las riquezas, todo el oro, plata, bronce, todo es para mí. Y eso hizo el pueblo. Pero hubo uno que su debilidad era el amor al dinero. Amén. ¿Y qué hizo? Tomó un manto babilónico, 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos. Lo agarró y lo fue a esconder a su casa. Y no dijo nada a nadie. No se lo dijo al líder, que era Josué. Amén. Él escondió todo eso debajo de su tienda, lo enterró, lo escondió. Aleluya. Y para él nadie se había dado cuenta. Amén. Pero Dios sí se dio cuenta. Amén. Entonces el pueblo de Israel sale a pelear y pierde la batalla y pierde hombres de guerra. Y Dios le dice a Josué, cuando éste le pregunta: ¿por qué, Señor? ¿Por qué perdimos? ¿Por qué no nos diste la victoria? Y el Señor Jesús le dice: porque el pueblo ha pecado. Pero solamente fue un hombre. Entonces, ¿qué nos enseña esta palabra o este mensaje? Que lo que haga una persona afecta a toda la congregación. Porque este hombre fue el único que tomó del tesoro de ese pueblo lo que le pertenecía a Dios, porque Dios dijo: todo eso es mío. Y acá dijo: no, pues yo voy a agarrarme esto para mí, nadie se va a dar cuenta. Y en efecto, de los hombres nadie se dio cuenta, ni el pastor, que era Josué. Amén. Pero Dios le dijo a Josué: hay uno. Amén. O bueno, le dijo: en el pueblo hay maldición, hay anatema. Amén. Entonces a veces nos preguntamos: ¿por qué la presencia de Dios no fluye? ¿Por qué no llega la gente? ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué Dios no añade almas? Aleluya. Y eso a mí me puso a meditar. Amén. Entonces digo, tal vez alguno de nosotros tiene una debilidad en la cual no ha trabajado. Amén.
Ahora tenemos en este tiempo, podemos decir la ventaja o la garantía de que estamos en la dispensación de la gracia. Que si nosotros reconocemos cuál es nuestra debilidad y que esa debilidad no solamente me está afectando a mí, sino que también va a afectar a mi familia y está afectando a mi congregación. Amén. Si nosotros, como dice la Biblia también, si nosotros confesamos nuestro pecado, confesamos nuestra debilidad, alcanzamos misericordia. Amén, amén. Amén. Dios nos perdona. Si yo tengo esa debilidad, mi debilidad es el amor al dinero y yo me quedo con algo que le pertenece a Dios, me va a pasar lo de acá. Pero como estoy en el tiempo de la gracia, yo reconozco mi debilidad, la confieso, me arrepiento y me aparto de esa debilidad y de esas acciones que no le están agradando a Dios, y Dios me perdona. Amén. Lo que pues no hizo en el Antiguo Testamento. Amén. Que no perdonó a Acán, sino que por culpa de la ambición de Acán, todo el pueblo de Israel tuvo que padecer una batalla y hubo muchos hombres que murieron por causa de un solo hombre que pecó, por causa de un solo hombre que tomó para él lo que le pertenecía a Dios. Amén. Y eso enojó sobremanera al Señor. Por eso en el último verso 26 dice que el ardor, la ira del Señor se controló cuando Acán y toda su familia, sus hijos. Ahora yo le pregunto, ¿qué culpa tenían los hijos de morir por causa de un pecado de su padre? Amén. Los animales, ¿qué culpa tenían los animales? Las ovejas, los bueyes, todo lo que tenían. Pero bueno, son animales. Pero los hijos, que mis hijos mueran apedreados y después quemados por algo que yo hice, es algo tremendo. Amén. Amén. Cuando Dios ya había dicho, no tomarás nada del botín porque todo es mío. Amén. Entonces, si Dios ya me dijo a mí que no debo tomar nada y aún así yo lo hago, si Dios me dice no hagas esto y yo aún así lo hago, estoy poniendo en riesgo no solamente mi vida, sino la vida de mi pareja, la vida de mis hijos, la vida de mis nietos. Amén. Amén. Entonces, por eso es importante reconocer cuál es nuestra debilidad. Amén. Hoy estamos hablando de esa debilidad que es el amor al dinero. Le digo, hay 7 debilidades más que posteriormente estaremos enseñando. Aleluya. Pero pues esta, pues sí me impactó más porque todos murieron. Acán fue muerto con su esposa, sus hijos y todo lo que tenía. Y no solamente apedreados, sino que todavía los quemaron. Amén. Judas, ¿cómo terminó? Reventado, hecho pedazos. Ananías y Zafira, ¿cómo terminaron? Están también los hijos de Elí, que también dice la Biblia que ellos tomaban de las ofrendas que llevaba el pueblo al templo y ellos tomaban de la ofrenda. Y los 2 hijos de Elí fueron muertos en una batalla. Amén. También habla de los hijos del profeta Samuel. Ellos, la Biblia no dice que terminaron de una manera trágica, pero ellos no robaron, pero su ambición por el dinero, su amor por el dinero, ellos al ser jueces le decían, sobornaban a la gente que llegaba, por decir, ¿quieres que te arregle esta situación? Tienes un problema, tienes un caso, yo te lo arreglo, pero me vas a pagar tanto. Amén. Entonces la Biblia dice que ellos sobornaban, no robaban lo que era de Dios. Entonces lo único que hizo el pueblo, porque le dijeron al profeta Samuel, tus hijos no son como tú,
Tú eres un hombre fiel, íntegro, que Dios te ha usado y ha sido de bendición para el pueblo de Israel. Pero tus hijos no son como tú. ¿Y qué hizo el pueblo? Los destituyó de liderazgo. Amén. Fueron los únicos que no murieron, sino que simplemente les quitaron el cargo porque sobornaban a la gente. Amén, aceptaban sobornos. Pero los demás que sí tomaron lo que era de Dios, todos terminaron muertos. Amén. Entonces es una debilidad que a veces decimos, no, pues no la tomamos tanto en cuenta, pero la debilidad que tenga esta persona por el amor al dinero, pues sí va a afectar no solamente su vida, le digo, sino que a mí eso es lo que me entristece más, porque digo, ¿qué culpa tenía la esposa? Ahora, vamos a suponer que la esposa sabía, porque muchas veces, pues el esposo comparte las cosas con la esposa, o la esposa con el esposo, y dice, no, fíjate que me pasó esto, me encontré esto, o me dejaron esto en el coche, amén, gloria al Señor. Y tal vez la esposa diga, bueno, pues vamos a quedárnoslo. Y pues eso ya le hizo cómplice. Tal vez, por eso, pues, vamos a decir, entre comillas, merecía también el castigo. Amén. Entonces ahí aplica lo de la mujer sabia. Gloria al Señor. No en todo debemos de apoyar al esposo porque hay cosas que no nos convienen. Amén. Entonces la esposa de Acán, si ella sabía lo que su esposo había hecho y lo apoyó, bueno, tenía culpa. Pero los hijos, o sea, repito, y los hijos, ¿qué culpa tenían sus hijos? De morir de esa manera tan trágica, tan dolorosa. Amén. Y no conforme con eso, ahora lo que debemos notar es que fue Dios el que le dijo a Josué cómo tenía que morir esa gente. O sea, imagínense lo enojado que estaba Dios, enfurecido. Amén. Y siempre tenemos a Dios como un Dios de amor, un Dios de misericordia, y sí lo es. Y un Dios fiel, y como dice la alabanza que entonamos al principio, a pesar de que nosotros somos infieles, Dios es fiel con nosotros. Amén, amén. Amén. Pero llega un momento en que Dios se enfurece. Amén. Y la Biblia dice que Dios también es fuego consumidor. Amén, amén. Amén. Entonces debemos de tener cuidado con eso. Aleluya. Reconocer, analizar nuestra vida, nuestro corazón y pues ver cuál es nuestra debilidad. Amén. Porque todas las debilidades van a afectar nuestro liderazgo, nuestro ministerio, pero sobre todo nuestra congregación. Amén. Y más ahora que pues todos nosotros estamos al frente de esta congregación, prácticamente podemos decir que estamos en un reino, amén, y una debilidad que no trabajemos pone en riesgo la estabilidad de esta iglesia. Una debilidad que nosotros no trabajemos, no confesemos y no nos apartemos de ella, pues pone en riesgo la estabilidad de esta congregación, el crecimiento de esta congregación. Amén. Independientemente de lo que va a ocasionar en nuestra familia. Entonces es cuestión de meditar, y usted, si quiere leer en casa este capítulo 7 y 8 de Josué, y usted puede ver, amén, las indicaciones que da el Señor, y todos obedecieron menos uno, y por ese uno muchos hombres murieron. Por ese uno Dios apartó su rostro de ese pueblo. Pero lo más impactante es que Dios dice, es que Israel pecó, el pueblo pecó. O sea que Dios generalizó. ¿Por qué no tenían la victoria en sus batallas? Porque había pecado, había una maldición, había anatema. Amén. Entonces Dios manda ese juicio y le dice a Josué lo que tiene que hacer. Ve y busca, ve por familias, ve por tribus, y ahí a cada uno le vas a preguntar. Amén. Entonces cuando llega Josué a la tribu donde pertenecía Acán, solamente le dijo eso: hijo mío, alaba al Señor, el Dios todopoderoso de Israel, y declárame lo que has hecho. Ante la presencia de Dios no podemos mentir. Amén. Y Josué estaba lleno del Espíritu Santo.
Y entonces Acán confiesa y le dice: yo he pecado. Amén. Y nosotros, en este tiempo, repito,